Hola, buenas noches, amada familia. Ya estamos aquí listos para nuestro devo del día de hoy. Hoy retomaremos 1 Tesalonicenses 4. No sin antes empezar orando por este tiempo. Esperemos que se estén conectando para iniciar. Mientras vamos a... Tesalonicenses 4. No sin antes... Ok, muy bien. Pues vamos a iniciar. He titulado este devo el día de hoy, Más y Más. Así que iniciemos primero orando y después vamos a darle lectura a este capítulo 4. Es un capítulo breve, pero no menos importante y con unos principios muy fundamentales. Así que, Señor, te damos gracias por este tiempo. Te rogamos que tu presencia sea en medio de nosotros. Permítenos instruirnos, permítenos alimentarnos de tu palabra, permítenos que esta palabra pueda penetrar a lo más profundo de nuestro ser, pero no solo quedarse ahí, Señor, sino hacerse vida con cada día de nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras actitudes alrededor de todos los que nos rodean, Señor. Que nuestro testimonio sea un claro ejemplo de que hemos creído en ti, Señor. Ayúdanos a ser fiel. Ayúdanos a avanzar más y más en ti cada día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, listo. El día de hoy, como te decía, vamos a retomar 1 Tesalonicenses, de la carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, que inicia de esta manera. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Esta primera parte, abundar más y más. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Esta primera parte inicia con un por lo demás. No es una parte final, sino una parte como decir, aparte de esto, es importante que retomemos esto, ¿no? No lo demás no ha sido lo más importante, sino también esto que viene es importante. Entonces, por eso dice y exhorta con dos cosas, ruego y exhortación. Empieza Pablo a hablar aquí a los tesalonicenses, vienen de una situación un poco complicada, un poco difícil, la fe, las situaciones que han estado viviendo, probablemente pudieran hacer tambalear su fe. Sin embargo, Pablo en esta carta quiere animarles, quiere fortalecerles, como ya nos han explicado. Y este capítulo 4 otra vez vuelve a decir, hermanos, los rogamos y les exhortamos, los animamos, nos oramos por ustedes para que Dios siga permaneciendo fiel. Y dice que de la manera que han aprendido, no solo de ellos, sino más bien de nuestro mismo Señor Jesucristo, cómo debemos vivir y conducirnos de una forma agradable para nuestro Dios. Y si tú eres alguien que se ha conducido de esa manera, yo creo que no existe un límite, sino que más bien tenemos que ir más y más. Por eso hoy le titulé este devocional, este pequeño devocional, Más y Más. Es decir, no conformarnos con lo que hemos recibido hoy, con lo que hemos aprendido hoy, con lo que hemos conocido hoy, con lo que hemos puesto en práctica de nuestra vida cristiana hoy. Nunca debemos estar saciados de esto, sino que al contrario, cada día debemos ir más y más. Nuestro descanso, nuestro límite será cuando estemos en la eternidad con nuestro Dios. Pero mientras tanto debemos ser claros y ir avanzando más y más, no conformarnos con que tú ya conociste de Jesús,
con conformarnos con que tienes un ministerio, conformarnos con que estás dando un servicio. No, hay más y más cosas que aún podemos hacer para servir a nuestro Dios, para difundir su palabra, para hacer la vida. Entonces esto Pablo viene animando a los tesalonicenses de esta manera. Y más adelante dice en el 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la es vuestra santificación. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es el creador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Es importante que estas instrucciones que hemos aprendido de nuestro Señor Jesús, que hace un claro ejemplo, Pablo, una cultura romana o helenizada en este momento, una cultura a lo mejor muy parecida a la nuestra en este tiempo, de una libertad, de una serie de acciones y prácticas inmorales que se vivían en ese tiempo. Pablo hace una clara afirmación y nos dice el cómo debemos comportarnos de tal manera, y por eso dice que dejemos de estar fornicando, que dejemos de estar viviendo en fornicación, y que tengamos una esposa, nuestra propia esposa, en santidad y honor. No solo basta con tenerla, tenemos que tener en santidad y honor. A eso hemos sido llamados, a una santidad, es decir, apartarnos de las cosas comunes, apartarnos de lo que pudiera parecer normal para alguien más, pero lo que Dios nos ha llamado a apartarnos para vivir para Él, para servirle a Él, para conocerle a Él. Eso implica santidad, no fallar, no equivocarnos. Eso es muy, muy contrario a esta santidad, sino más bien es que nuestro anhelo y nuestro deseo deba ser permanecer y vivir en esa santidad, es decir, agradar a Dios con nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, con todo nuestro ser. Eso significa santidad. Y dice que nos apartemos de estas situaciones, como te decía, en un tiempo, en una cultura romana acostumbrada a muchas cosas inmorales en ese tiempo, que no dista mucho de lo que ahora vivimos. Hoy seguimos siendo llamados a vivir en esa santidad. Los que estamos casados, a tener a la esposa, a vivir en esa santidad de agradar, de hacer la voluntad de Cristo en medio de nuestras vidas, de ser santos en todo lo necesario y apartarnos de estos pecados sexuales que pueden estar muy, muy latentes en nuestra vida. Y un punto importante que dice aquí también es que no engañes a nuestro hermano, que Dios es vengador de todo esto. A veces, aunque no queramos reconocerlo, hay situaciones que Dios no va a pasar por alto y que siempre van a tener una consecuencia en nuestras vidas. Esto es algo de lo que no tendrá unas consecuencias en nuestras vidas. Se hace que se haya exteriorizado, no se hace que uno podrá arrepentirse, ¿verdad? Y ponerlo delante de Dios y Él nos perdonará. Sin embargo, a veces no sabemos estas consecuencias. Pueden ser en este momento, en un futuro, en nuestras generaciones, no lo sé. Pero roguemos a Dios y pongamos delante de Dios para poder externarle, poner nuestra sinceridad, nuestro arrepentimiento genuino de las faltas que podamos haber cometido en este hecho. Pues Dios será quien toma medidas al respecto. El 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Otra vez, Pablo en esta carta a los tesalonicenses vuelve a insistir en más y más. O sea, no nos conformemos con lo que
ahora estamos viviendo, sino que llevemos más y más en el amor de Cristo, más y más en el conocimiento de Cristo, más y más en que las demás personas que están a nuestro alrededor puedan ver lo maravilloso que ha sido Cristo en nuestras vidas y cómo de una vida tal vez desastrosa, una vida llena de muchas cosas, faltas y pecados, hoy Dios ha podido transformarla por medio de Cristo en una vida que dé un ejemplo del amor de Cristo, que dé un ejemplo de cómo las cosas en Cristo son perdonadas y somos hechos nuevos, ¿no? Entonces es importante que nosotros no nos haya llamado a esto, como dice, a inmundicia, pecado, a tener en poco, sino al contrario, nos ha llamado a una santidad, nos ha llamado a vivir en esa santidad que te explicaba hace un momento, en el estar completamente apartados para Dios, no de Dios, sino completamente apartados para Dios y poder servirle con gozo, con alegría, con todo lo que podamos y con todo nuestro ser pueda reflejar. Y que también hay unas características importantes aquí. Nos ha llamado para santificación. Y dice que cuando desechamos esto, no desechamos al hombre, desechamos a Dios mismo. Otra razón más para mantenernos en esta pureza sexual. Y otro punto también es el que hemos recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayudará a vencer todas estas situaciones siempre y cuando lo hagamos parte de nuestra vida. Entonces no va a haber excusas de no poder vencer todo este tipo de situaciones. Tal vez alguno lo hace cuando se aparta de Dios, cuando no se llena del Espíritu Santo, toma decisiones equivocadas. Pero teniendo al Espíritu Santo en nuestra vida, Él nos guiará a toda verdad. Él nos ayudará a permanecer en esta pureza sexual, en este honor, esta santidad y honor para con nuestra esposa. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta todo esto. Y otra vez voy a insistir, que nos amemos, que ya no tienen que decirnos, porque Jesús mismo nos ha dicho que nos amemos unos a otros. Y esa es una extensión muy grande, una forma de amar. A veces amar implica callar, a veces amar implica llamar la atención, a veces amar implica disminuir para que el otro aumente. Amar tiene muchos componentes. Pero la forma en que Cristo nos ha enseñado a amar ha sido muy clara, siendo un corazón manso, humilde, servicial. Hay muchas formas de demostrar este amor. Hay una forma de amor superlativa, ¿verdad? Que es dar la vida por nuestros amigos, dar la vida por los que lo amamos. Y podemos darlos de muchas maneras. El 11 dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Hoy, en la actualidad, vivimos todo deprisa, y más en esta Ciudad de México o en otras grandes ciudades donde nos pueden estar viendo. Vivimos acelerados, vivimos en el día a día, en el corre y corre, en el mueve. Y a veces eso no implica productividad, eso no implica efectividad. No porque andes movido para todos lados quiere decir que estás haciendo bien las cosas. Y aquí la palabra de Dios es muy clara y nos dice estar tranquilos, estar en calma, estar en paz, para ocuparte de aquellas cosas que realmente sean importantes. Puede ser tu trabajo, tu familia, para ocupar un tiempo en tranquilidad, para meditar y leer en la palabra de Dios, porque a veces hasta eso lo hacemos corriendo, ¿no? Vamos a hacer nuestro devocional, vamos a hacer esto rápido, ¿no? Hay que tomarnos el tiempo, hay que estar tranquilos. En este mundo donde andamos corriendo llenos de cosas, deberíamos darle pausa a nuestra vida. Dar una pausa a ciertos momentos de nuestra vida y ocuparnos tranquilamente. Disfruta tu familia tranquilamente. Realiza tu trabajo cuando puedas, obvio, tranquilamente. Hay muchas cosas que puedes hacer de esta manera, con esa tranquilidad. Y otro punto importante es que nos ocupemos de nuestros negocios, que nos ocupemos de aquellas cosas que hemos emprendido, de lo que estamos puesto también al servicio de Dios, y sobre todo que trabajemos. Es claro, Dios nos manda a trabajar. El trabajo no es un castigo, el trabajo es una bendición para nosotros. Pero también hay que medir las cosas. No solo muchos en la actualidad pasamos el 80% en el trabajo y ocupados y estresados y afanados, y olvidamos cosas que pueden ser también importantes. Obvio, no dejaremos de trabajar porque lo necesitamos, así lo requerimos, pero también descansamos en Dios,
que nos provee de todas las cosas, de todo lo que necesitamos. Pero también entonces hagámoslo diligentemente, hagámoslo también con gozo, con alegría. Disfrutemos, amemos la parte de nuestro trabajo, de lo que hacemos. Si no, yo te diría, cámbiate de trabajo, ¿no? Pero esto que no sea un inconveniente para apartarte de Dios, para no estar en los tiempos o momentos donde tengamos que estar con Dios o de tu familia. Eso es importante. El trabajo es importante, pero no más que Dios, pero no más que nuestras familias. No lo aprendamos a la mala, sino aprendámoslo siendo sabios, escuchando la palabra de Dios. Y luego dice en el siguiente, en el 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Aquí es un claro llamado también. Nuestro ejemplo no solo va a estar para a quienes nos congregamos, a quienes nos llamamos cristianos, a los que compartimos nuestra fe, sino una parte importante es para que conduzcámonos honradamente con los de afuera. De esa manera nos deben de conocer los demás. Nos deben conocer como personas honradas, como personas fieles, como personas trabajadoras. Deben conocernos. Es una forma de dar testimonio que hemos creído en Cristo y que descansamos en Él y que nos movemos por Él. Así que ojo, si nosotros tenemos algunas situaciones por ahí que hay que limpiar, acomodar, entonces llamemos y hagámoslo para que esto sea un reflejo de vivir de una forma honrada, de conducirnos honradamente. Eso implica nuestras palabras, eso implica que si das tu palabra, cumplirla, de que si a lo mejor te hiciste alguna deuda porque era una necesidad, no por gusto, sino que tengas que cumplir de tal manera. Y la otra parte que menciona aquí en Romanos, en capítulo 4 de la primera carta de los Tesalonicenses, es esta parte de la venida del Señor. Dice el 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no nos entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando o con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios descenderá del cielo, y a los muertos en Cristo resucitará primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Pablo hace un llamado más en las Tesalonicenses, es decir, Cristo regresará por su iglesia, Cristo vendrá. No es una ficción, no es un sueño, es una esperanza que nosotros tenemos, que Cristo volverá por su iglesia. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo consideras en tu vida? ¿Eso te mantiene a vivir con esperanza? ¿Sí? No entraremos en profundidad en estas cuestiones, pero es importante que aprendamos a esperar en esa venida del Señor y a vivir con esa esperanza. No desalentados, no entristecidos, no atemorizados, sino más bien sabiendo que Jesús regresará por su iglesia y que nosotros queremos formar parte de esa iglesia. Y que mucho este término de los que duermen en la antigüedad, este término de dormir era morir a los que ya estaban muertos, dice. Más bien es que no ignoréis a aquellos, no. Aquellos han muerto antes de esta segunda venida de nuestro Señor Jesús, pero que no perdamos la esperanza, porque aún así regresará. Él vendrá por nosotros y que no seremos ni los primeros ni los últimos, sino que Dios en su momento y en su tiempo, que solo Dios lo sabe. Dios sabe cuándo será esta venida, nadie se les da y conocida, ¿sí? Solo dice que habrá ciertas señales e indicios específicos, pero no sabemos ni el tiempo ni la hora. Pero más bien sigamos manteniendo en esa esperanza, en esa confianza, en ese gozo, en ese maranata, en ese Jesús, ven ya, ven pronto, ven. Entonces, que sigamos manteniéndonos en esta parte de esperar a nuestro Señor. Pero mientras lo hacemos, mientras lo esperamos,
a mantenernos en tranquilidad, a mantenernos cada vez más y más en su amor y conocimiento, más y más en cada una de las cosas que hemos aprendido. No basta con quedárnoslas, sino que tenemos que llevarlas de una forma sencilla o de otra forma, tal vez a lo mejor no profundizar de manera teológica o exegética, pero simplemente nuestro testimonio será un claro ejemplo y será una herramienta importante para que los demás puedan ver que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos que hacer un análisis de cómo está nuestra vida en esta parte, si nuestras acciones, dónde estamos, cómo nos movemos, cómo nos movemos, refleja que somos hijos de Dios. Y quiero cerrar esta parte con esto que dice: por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Animémonos unos a otros en este proceso mientras esperamos a nuestro Señor Jesús de vuelta por nosotros, mientras esperamos estar en la eternidad con nuestro Dios. Alentémonos unos a otros, que en medio de nuestras dificultades, de las situaciones complicadas, podamos alentarnos. Lejos de señalar al otro, animémonos unos a otros, alentémonos a permanecer firmes en la fe, a avanzar, a vivir con gozo y alegría en Cristo Jesús, en quien hemos creído. Una de las tareas importantes es alentarnos. Una de las tareas, como te decía al principio de esta carta a los tesalonicenses, es alentarles, animarles. Entonces esta carta nos sirve a nosotros también en la actualidad para alentarnos, para animarnos mutuamente. Y quiero cerrar esta parte que le puse de más y más. No nos conformemos, sino al contrario, vayamos cada vez más y más en el amor de Cristo en nuestras vidas. Que ese amor de Cristo no solo se quede en nosotros, sino que hizo en nosotros, sino que pueda ser reflejado por nuestras vidas, por nuestro diario vivir de manera cotidiana en los demás. Y que los demás puedan decir: wow, yo quiero tener eso de lo que tú tienes. Yo quiero vivir como tú vives, que a lo mejor no es que no tengas pruebas, luchas o dificultades, o que no atravieses situaciones complicadas, pero que en medio de eso puedas estar tranquilo, puedes estar lleno de esperanza, puedes estar sabiendo que descansamos en Cristo Jesús, puedes estar seguro que todo está en control de Dios y que nada se le escapa, y que eso nos invita a vivir de esa manera, en tranquilidad, llenos de esperanza, aguardando su venida y alentándonos unos a otros. Hoy quiero dejarte esta tarea. No esperes a que termine este día, o no esperes a comenzar el otro día de mañana sin que hayas alentado a uno de tus hermanos en la fe, a alguno de tus familiares. Aliéntale. Siempre necesitamos a veces un apapacho emocional, a veces necesitamos una palabra de Dios que nos aliente, que nos impulse. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por este tiempo. Hoy queremos agradecerte por estas instrucciones que nos recuerdan que vienen de parte de Jesús hacia nuestras vidas, Señor. Y Pablo se las recuerda a los tesalonicenses, nos las recuerda a nosotros ahora en este momento. Ayúdanos a vivir en la esperanza de que Cristo volverá por nosotros, en la esperanza que algún día resucitaremos con Él y compartiremos su gloria eterna. Ayúdanos a vivir en esa esperanza y de una forma tranquila, no apresurada, no llena de afanes, sino que en esa calma donde podemos disfrutar de Cristo en nuestra vida, de Dios en nuestra vida, de nuestras familias, Señor Padre Santo. Y mientras tanto que lo hagamos, ayúdanos a trabajar de manera diligente, Dios, para no estar ociosos, para no estar perezosos, Señor, sino al contrario, trabajarlo, pero que esto no nos aparte de ti, no nos aparte de nuestras familias, sino al contrario, nos sirva como un medio para alcanzar estos propósitos. Ayúdanos, Señor, cada día ir más y más en tu conocimiento. Ayúdanos cada día ir más y más en esa pasión por ti en nuestras vidas. Ayúdanos cada día ir más y más, Señor, y no conformarnos con esto que hemos vivido en ti. Porque hay grandes cosas aún que tienes para nuestra vida. Hay grandes cosas que aún nos pides hacer, que nos pides movernos hacia esas cosas y creerlos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no conformarnos. Ayúdanos a anhelar más de ti. Ayúdanos a anhelar más servirte. Ayúdanos a anhelar más a alabarte, a adorarte. Ayúdanos, Señor, a ir cada vez más en más
más y más perdón en nuestra vida en relación a ti, oh mi Cristo, en relación a ti, oh mi Dios, en relación a cuanto los que nos rodean, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos que cada día, Señor, nos esforcemos, Señor, por ser verdaderos hijos tuyos, Dios, que damos testimonios de tu amor y de tu gracia sobre nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios te bendiga, que tengas una excelente noche y que no olvides tu tarea. Alienta a alguien, anima a alguien, aliéntalo con una palabra de fe sobre su vida y de manera en especial a quien a lo mejor tú creas que lo necesita en este momento. Dios te bendiga, cuídate.